question was raised as my conscience fell, a silly little lie. It didn't mean much, but it lingers still in the corners of my mind. Still you call me to walk on the edge of this world, to spread my dreams and fly. But the reason so far, my heart is so frail, I think I'd rather stay inside. But you love me anyway. It's like nothing in life that I've ever known. Yes, you love me anyway. Oh Lord, how you love me, how you love me. It took more than my strength to simply be still, to seek but never find. All the reasons we change, the reasons I doubt, and why do loved ones have to die? But you love me anyway. It's like nothing in life that I've ever known. Yes, you love me anyway. Oh Lord, how you love me. I am a thorn in your crown, but you love me anyway. I am the sweat from your brow, but you love me anyway. I am the nail on your wrist, but you love me anyway. I am Judas's kiss, but you love me anyway. See, now I am the man who yelled out from the crowd for your blood to be spilled on this earth-shaking ground. Yes, and I turned away with a smile on my face, with this sin in my heart, tried to bury your grace, and then alone in the night I still called out for you, so ashamed of my life, my life, my life. But you love me anyways. Oh God, how you love me. Yes, you love me anyway. Like nothing in the life that I'd ever known. Yes, you love me anyway. Oh Lord, how you love me. Yes, you love me anyway. There's nothing in the life that I've ever known. Yes, you love me anyway. Oh God, how you love me, how you love me. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y vamos a dar lectura del verso 17 al verso 20. Y voy a predicar bajo el tema Cuando Jesús llama. Mateo capítulo 4, verso 17 al 20. Lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Puede sentarse. Cuando Jesús llega a un lugar, ese lugar nunca vuelve a ser igual. Pasan cosas, suceden cosas diferentes. Cuando Jesús llega, hay milagros, hay sanidades, hay liberación. Pero no todo es positivo cuando Jesús llega. ¿Por qué? Porque también hay oposiciones. Hay quien se levanta en contra de Jesús. Cuando Jesús llega a un pueblo o a un estado, bendito Dios, hay personas que responden al llamado de Jesús. Pero hay personas que se oponen a las cosas de Jesús. Eso es cuando Jesús llega a un lugar. Pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, no es diferente a como cuando llega a un lugar, bendito Dios. Cuando Jesús llegó, bendito Jesús, y caminó cerca del mar de Galilea, hubieron personas que se acercaron donde Jesús porque querían escuchar las palabras que Jesús hablaba. Pero había personas que también se oponían, bendito Dios. Cuando Jesús pasa, hay dos hombres que se dedican a la pesca y Jesús los llama, bendito Dios. Y yo en esta hora voy a hablar de uno de ellos, bendito Dios, de qué sucedió cuando Jesús lo llamó, bendito Dios. Porque cuando Jesús llama a una persona, las cosas cambian. Pueden cambiar para bien, pero también pueden cambiar para mal, bendito Dios. ¿Por qué? Porque hay consecuencias cuando una persona se opone al llamado de Dios. Y verdaderamente, cuando Jesús llega a una vida, puede haber liberación, puede haber sanidad, puede haber milagros en la vida de esa persona. A través del ministerio de Jesús, cuando Jesús les presentaban vidas que estaban enfermas o le llevaban vidas que estaban, bendito Dios, en cama, lo primero que Jesús hacía era y le decía: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa primero la salvación del alma, luego entonces la sanidad del cuerpo, bendito Dios. ¿Por qué primero la salvación y después la sanidad? Porque cuando una persona recibe lo que quiere, se olvida de Jesús y de las cosas que Jesús puede hacer en su vida. Pero cuando llega la salvación, esa persona va a abrir su corazón a Jesús, bendito Dios. Y en ese lugar mencioné que Jesús llamó, bendito Dios, a 4 hombres, porque primero llama a 2, luego llama a 2 más, bendito Dios. Pero yo de los 4 solamente voy a hablar de uno, bendito Jesús. De esta forma, cuando Jesús llega, pueden suceder 2 cosas. La primera cosa que puede pasar es que la persona se transforma, bendito Dios. Nunca vuelve a ser igual. Las malas costumbres van desapareciendo
y se van formando nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Cambia la manera de andar, cambia la manera de actuar, bendito Dios. Ya esa persona no vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a su vida. Porque esa persona abrió el corazón a Jesús y le dijo al Señor, entra en mi vida. Pero también puede suceder una segunda cosa, bendito Dios. Y es que esa persona puede resistirse. Esa persona puede oponerse a que Jesús entre en su vida. Y cuando esa persona, bendito Dios, no deja que Jesús entre en su vida, entonces no puede recibir ese cambio en su vida. Las cosas van a ser iguales o van a ser de mal en peor por cuanto no dejó entrar a Cristo en su corazón, bendito Dios. Jesús dijo, he aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entro, ceno con él y él conmigo, bendito Dios. Ese es cuando la persona abre su corazón a Jesús. Y sucede, bendito Dios, que en este pasaje que yo le di lectura, dice la palabra, dejó todo tirado y comenzó a seguir a Jesús. Pedro abrió la puerta de su corazón, bendito Dios. Como dije, Pedro, bendito Dios, su oficio era pescador. Y cuando Jesús lo llamó, hubo un cambio en él. Jesús le dijo a Pedro que iba a hacer de él un pescador de hombres, bendito Jesús. El cambio de Pedro no fue de la noche a la mañana. Transcurrieron alrededor de 3 años y pico antes de que Pedro cambiara a la forma como Jesús lo quería, bendito Dios. Pero poco a poco, mientras Jesús iba con Pedro, le iba enseñando cómo era que él quería que Pedro se fuera transformando. Quiero contar un poquito de quién era Pedro, bendito Dios. Todos sabemos, como dije, que era pescador. Todos sabemos que era hermano de Andrés, aquel primer discípulo que siguió a Jesús y luego fue y llamó a Pedro para que Pedro viera que el Mesías estaba entre ellos, bendito Jesús. Pero en esta ocasión ya Pedro no va como curioso, sino que Pedro va detrás de Jesús porque Jesús le hace el llamado a seguirle. Y Pedro se convirtió en uno de los 3 hombres que más cerca estuvieron de Jesús. Sabemos que Jesús llamó a varios hombres, bendito Jesús. La Biblia menciona que Jesús, aquellos 12 discípulos que había llamado, los convirtió en sus 12 apóstoles, bendito Dios. ¿Por qué? Porque había más discípulos. La Biblia nos habla que había más discípulos, pero no voy a entrar en ese detalle. Me voy a mantener aquí en la vida de Pedro. Era uno de los 12 apóstoles, pero era uno de los 3 más allegados a Jesús. Fue un hombre que estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Fue uno de los 12 hombres
o de los 12 apóstoles que Jesús lo comisiona y los envía de 2 en 2 a las aldeas para que fueran a predicar el evangelio, para que fueran a sanar sobre los enfermos, bendito Dios, que fueran a reprender demonios. Tuvieron la oportunidad de ver el poder, de ver la autoridad de Jesús en sus vidas. Fue testigo ocular de los milagros que Jesús hizo durante su ministerio. Pedro fue la persona a quien Dios Padre le reveló que Jesús era el Hijo del Dios viviente. En aquella ocasión cuando Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos decían, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Mas Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? E inmediatamente Pedro, por revelación divina, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Jesús. Pedro era un hombre que era apresurado en las cosas. Pero Pedro, bendito Dios, era ligero, bendito Jesús. Y en las cosas que hacía, Pedro como que se adelantaba a los demás, bendito Dios. Era como una persona impulsiva, bendito Jesús. Era bien impulsivo, bendito Dios. Y vemos que Jesús, esa actitud de Pedro la usó para bien, bendito Dios. Vemos que Jesús fue transformando a Pedro durante su ministerio. Por impulsivo, bendito Dios, la palabra nos registra que Jesús en cierta ocasión los envió a cruzar en la barca al otro lado, bendito Dios. Y dice la palabra que mientras ellos iban en la barca, Jesús se quedó en el monte orando, bendito Dios. Y mientras ellos estaban en alta mar, hubieron una tormenta, bendito Jesús. Y dice que ellos luchaban con la barca y casi no podían, bendito Dios. Y dice que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas, aún en medio de aquella tempestad. Y cuando los discípulos vieron que Jesús iba caminando sobre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma. Pero sin embargo, bendito Dios, Jesús les dice, tened ánimo, soy yo, bendito Jesús. Y cuando Pedro escuchó la voz, dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Vemos cuán impulsivo era, porque Pedro no comenzó a meditar en ese momento si él podía caminar o no por las aguas. Lo que Pedro comenzó, bendito Dios, pensó inmediatamente es que si era Jesús, él quería ir donde Jesús caminando sobre las aguas, bendito Dios. Aleluya. Y así tenemos que ser nosotros, bendito Dios. Cuando Jesús nos hace el llamado, no importar las circunstancias en las cuales nos vamos a enfrentar, sino que comencemos a meditar que cuando Jesús nos llama, es Jesús quien nos va a proteger, bendito Dios. Es Jesús el que va a estar con nosotros, porque lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, bendito Jesús. Gloria a Jesús. Y aquí la palabra dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque él quería llegar donde Jesús.
La Biblia no nos especifica claramente cuántos pasos dio Pedro sobre el agua, cuántos pies caminó de distancia. Pero la palabra nos dice que en cierto momento, mientras Pedro iba caminando sobre las aguas, quitó la mirada de Jesús y se enfocó en la tempestad, bendito Jesús, y comenzó a hundirse. Santo, aleluya. Pero yo puedo entender a través de este pasaje que ya Pedro había caminado una buena distancia porque estaba cerca de Jesús. Y dice la palabra que cuando Pedro comenzó a hundirse, le dice: Maestro, sálvame porque perezco. Y Jesús inmediatamente extendió su mano y lo levantó, bendito Dios. ¿Por qué? Porque estaba cerca. Y esa debe ser nuestra actitud cuando nosotros estemos pasando por los momentos más amargos de nuestra vida. Comenzar a clamar al Señor y decirle: Señor, sálvame porque perezco. Pero nosotros simplemente nos enfocamos en el problema y nos olvidamos de Jesús. Pero sin embargo aquí Pedro no se olvidó de Jesús. Pedro sabía que el único que lo podía salvar de hundirse en el agua era Jesús, bendito Dios. Por eso le dice: sálvame, Señor, porque perezco, bendito Dios. Santo, santo. Sin embargo nosotros, bendito Dios, antes, bendito Dios, de caminar en los caminos del Señor, andábamos por el mundo desenfrenadamente, bendito Dios. Y lo menos que pensábamos era en Jesús. Nos metíamos en problemas, en dificultades, bendito Dios. Pero no teníamos a Jesús a nuestro lado. No estábamos cerca de Jesús para decirle: sálvame, Maestro, porque perezco. Pero qué bueno que ahora tenemos a Jesús. No de frente a nosotros, no cerca de nosotros, sino que tenemos a Jesús a nuestro lado, caminando con nosotros día y noche, bendito Dios. Y podemos clamarle a Él para decirle: Señor, sálvame porque perezco. Para decirle a Él: Señor, estoy pasando esta situación y tú eres el único que me puede librar, bendito Dios. Gloria a Jesús. Porque cuando Jesús llama, suceden cosas maravillosas. Gloria a Jesús. Fue el hombre que estuvo dispuesto, bendito Dios, a tratar de proteger a Jesús. Pero Jesús no necesita que lo protejan. Pedro, en cierta ocasión, cuando Jesús le dijo que era necesario de padecer, de ir a la cruz, Pedro le dice: Maestro, que no te suceda esto. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No que Pedro fuera Satanás, sino que lo comparó por aquellas palabras que Pedro le había dicho a Jesús. Que no fuera, que no le aconteciera, bendito Dios. Porque era necesario que Jesús padeciera la cruz del Calvario. Esa fue la primera ocasión que Pedro quiso salvar a Jesús. Lo quiso salvar de aquello que tenía que acontecer. Santo, santo. La segunda ocasión en que Pedro quiere salvar a Jesús es la noche cuando van a arrestarlo. Cuando va, bendito Dios, aquella gente a arrestar a Jesús. Dice la palabra que Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote por tratar de proteger a Jesús para que no lo arrestaran.
Pero sin embargo Jesús le dice: Pedro, guarda la espada, porque si yo quisiera rogar al Padre para que me enviase una legión de ángeles. Santo eres Jesús. Fueron las dos ocasiones que Pedro trató de proteger a Jesús. Lo que Pedro no sabía era que Jesús no necesitaba protección, era al revés. Quien necesitaba la protección era Pedro, que Jesús lo protegiese, bendito Dios. Gloria a Dios. Y Jesús lo hizo. En su última oración, cuando rogó al Padre, le dijo: Padre, guárdalos de este mundo, porque ellos no pertenecen a este mundo. Jesús oró al Padre para que los protegiese, bendito Dios. Pedro fue uno de los 3 hombres que vieron la gloria de Jesús. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, allí Pedro estaba presente y pudo ver la gloria de Dios, pudo ver la gloria de Jesús, pudo ver cuando Elías y Moisés aparecieron y comenzaron a hablar con Jesús mientras Jesús era transfigurado, bendito Dios. Fue el hombre que le dijo a Jesús: Maestro, quiere que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Vemos lo apresurado que era Pedro, bendito Dios. Quería mantener aquella gloria allí, bendito Dios. Pero Jesús quería extender su gloria hacia ti, hacia mí, bendito Dios. No simplemente quería quedarse en 3 enramadas, sino que quería que su poder llegara hasta nuestros días y fuese extendido sobre cada uno de nosotros. Por eso te digo, amado amigo que me escucha, si Jesús toca en tu puerta, no cierres tu corazón. Deja que Él entre, bendito Dios, porque cuando Jesús llega, suceden cosas maravillosas. La noche que Jesús fue entregado, Pedro fue uno de aquellos 3 hombres que Jesús los llevó más cerca de Él, mientras Él se retiró un poquito a orar. Y les dijo: velad conmigo. Pero también fue el hombre que se durmió y no pudo velar 1 hora con Jesús. No permita que a ti te suceda lo mismo, que te quedes dormido y no puedas velar 1 hora. Gloria a Jesús. Fue el hombre que negó a Jesús en 3 ocasiones. Pero también fue uno de los que vieron a Jesús resucitado. Fue uno de aquellos que vieron a Jesús ascender al cielo. ¿Cuántos privilegios tuvo Pedro, bendito Dios? Desde el momento en que Jesús lo llama hasta el momento, bendito Dios, donde Jesús asciende al cielo. Jesús estuvo tratando con Pedro. Jesús estuvo, bendito Dios, enseñando a Pedro. Fue uno de los hombres a los cuales Jesús le dio instrucciones de que fueran al aposento alto y que no se moviesen de allí hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Ese fue Pedro,
palabra nos dice que Pedro, después que recibió el Espíritu Santo en su vida, fue el hombre que se puso en pie y comenzó a dar un discurso, bendito Dios. Y fue tan impactante ese discurso que dice la palabra que 3,000 personas aceptaron a Cristo ese día, bendito Dios. Fue el hombre que cuando subía a la hora novena, en la hora de la oración al templo, se tropezó con un cojo en la puerta que se llamaba La Hermosa. Y había un cojo allí que estaba pidiendo limosna. Y le dice a Pedro que le dé limosna. Pero Pedro se detiene, lo mira y le dice: mírame, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese era Pedro después que fue invertido del poder del Espíritu Santo. Tenía poder, tenía autoridad que le había sido dada por parte de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Lo que sucede cuando Jesús te llama, bendito Dios. Fue el hombre que cuando estaba en Jope había una mujer llamada, bendito Dios, Tabita, que había muerto. Y llaman a Pedro para que ore por ella, para que ore por una persona que se había muerto, bendito Dios. Y dice la palabra: ora por Tabita o por Dorcas, que se llamaba, bendito Dios. Y dice, bendito Jesús, que aquella mujer resucitó, bendito Dios. Ese era el poder, bendito Dios, que había en Pedro. Fue el hombre, bendito Dios, que cuando caminaba, bendito Dios, por las calles o por los caminos, bendito Dios, le ponían enfermos acostados para que cuando Pedro pasase, bendito Dios, tan solo la sombra de Pedro los tocase y fueran sanos de sus enfermedades. Amén. Vemos el poder de Dios, vemos esa autoridad. Vemos, bendito Dios, cuán grande, bendito Dios, era el poder de Dios en la vida de Pedro, que Pedro no tenía que poner la mano, si tan solo con posar la sombra sobre alguno era sano, bendito Dios. Gloria a Jesús, aleluya. A través de estos relatos o sucesos que yo conté, bendito Dios, que la Biblia menciona, vemos el cambio de Pedro. De un Pedro, bendito Dios, que era medio altivo, un Pedro medio agresivo. Vemos cómo fue transformado, cómo fue cambiado, hasta que llegó, bendito Dios, a ser a la medida como Dios quería que fuese, bendito Dios. Pero lo más importante, bendito Dios, en este momento no fue cómo Pedro fue cambiado, sino que lo más importante es cómo tú puedes ser cambiado. Cuando Jesús te llama, tú no vas a quedar siendo el mismo, bendito Dios, sino que va a haber una transformación en tu vida, bendito Dios. Quizás estás luchando con vicios. Jesús es tan poderoso para quitarte esos vicios de tu vida. Quizás estás luchando con algún problema en el cual tú no le encuentras solución. Jesús es la solución a ese problema. Gloria a Jesús. Quizás estás luchando con alguna enfermedad que aún los médicos no pueden hacer nada por ti. Pues déjeme decirle
aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre. Lo voy a leer mejor, bendito Dios, para decirlo exacto, bendito Dios. Lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, bendito Dios. Jesús quiere en esta hora cenar contigo, bendito Dios. Pero para eso tú tienes que abrir la puerta de tu corazón y decirle, Señor, heme aquí, me rindo ante ti. Ya no voy a poner más obstáculos, ya no voy a poner más oposición, sino que me dispongo a seguirte como lo hizo Pedro, bendito Dios. Estoy dispuesto a que tú me cambies como cambiaste a Pedro, bendito Dios. Y recuerda, amigo, que la puerta de salvación tiene fecha de caducidad. Va a llegar un momento donde esa puerta se va a cerrar y ya no va a haber quien te la abra, bendito Dios. Ya no va a escuchar, bendito Dios, a estos locos que te decimos, Cristo quiere salvarte, bendito Dios. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad, bendito Dios. Y por tal razón te aconsejamos a que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, bendito Dios. Your faithfulness has walked beside me. The winter storm made way for spring. In every season from where I'm standing, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises and fulfillments all over my